Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras. Es importante la perspectiva con la que vemos nosotros las cosas, porque no solo esa perspectiva con la que vemos nosotros las cosas condiciona la relación entre nosotros, porque vemos las cosas de distintos modos, miramos lo mismo pero vemos otra cosa, sino que condiciona también nuestra relación con Dios, la forma en la que vemos las cosas, cualquiera sean las cosas que tengamos que ver. Y no solo nuestra relación con Dios, sino también los propósitos que Dios pueda tener con nosotros mediante esa relación que Dios se propone tener. La verdad que el tema de la perspectiva, cuando más lo estudiamos, más nos damos cuenta cómo nos afecta y cómo afecta el propósito de Dios, cómo afecta los planes de Dios para con nosotros. La perspectiva es sinónimo de posición con la que nosotros entendemos está pasando tal o cual cosa, del criterio con que nosotros vemos eso que suponemos está pasando de tal o cual manera, nuestro punto de vista, nuestra óptica, todo eso es sinónimo de perspectiva, de cómo nosotros miramos, es decir, el modo en que nosotros representamos o se nos representa a nosotros eso que vemos. Y como dije recién, no solo eso suele afectar las relaciones interpersonales, sino que también afecta la relación y el propósito de Dios, los planes que Dios tiene con nosotros. La verdad que hay muchos ejemplos en la Biblia donde la manera en que ellos veían, cómo ellos representaban el problema o la circunstancia o aún el desafío sin ser problema, cómo esa óptica, esos criterios, esa mirada que estos hombres y mujeres tenían, como dije recién, de algún modo afectaban en los planes de Dios para ellos. Y es interesante también ver cómo nosotros podemos, cambiando la perspectiva de las cosas, entender mejor a Dios y entender los planes que Dios tiene para nosotros. La perspectiva es algo muy interesante. Esta tarde me dediqué a mirar un poco. ¿Tenemos largavista por ahí a mano que tenemos en casa para jugar, Juancho? ¿No? El largavista, ¿lo tenemos por ahí a mano? No. ¿Vieron lo que es un largavista? Acá tenemos uno de juguete, pero para la metáfora sirve. Si usted lo mira desde un lugar de largavista, ve las cosas muy cerca. Pero si gira ese largavista, luego ve las cosas muy lejos. Y eso es la perspectiva. La verdad que las cosas están siempre en el mismo lugar, pero depende con qué lado del lente la miremos. Esas mismas cosas que están en el mismo lugar suelen verse más lejos o suelen verse más cerca. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Porque a veces vemos las cosas como no son, según nuestro criterio, nuestro punto de vista, pero cambiamos la realidad de las cosas, que de hecho la realidad no cambia, pero a nosotros nos resulta como si eso fuese de ese modo y no refleja la realidad. En la metáfora que yo usé, el objeto estará siempre a la misma distancia. La distancia no va a cambiar, esa es la realidad, pero depende el lado del lente con que miremos, entonces ese mismo objeto se verá o mucho más cerca y mucho más grande, o mucho más lejos y mucho más pequeño. Tan importante es la perspectiva, como dije, que condiciona los planes de Dios para nosotros. Porque si nuestro punto de vista, nuestra posición, nuestros criterios o óptica con la cual miramos, lo que tengamos que mirar, entonces afectará cómo vamos a ver los planes de Dios para nosotros. Y tengo algunos ejemplos en la palabra del Señor. Yo suelo citar la Biblia de memoria, otras veces me gusta ir a ella y leerla, porque es interesante. Ahora vamos a leer algunos textos, tal vez otros cite de memoria, pero es interesante cuando el Señor está llamando a Gedeón, ¿no? Y la respuesta que le da Gedeón al Señor cuando Dios lo llama. Este es uno de los jueces en ese periodo de 300 y pico de años que hay en la Biblia, de los jueces y esos ciclos que se dan con esos jueces, y este Gedeón es uno de ellos. Y es interesante cuando Dios lo llama, ¿qué respuesta le da él al Señor? ¿Cómo podemos ver esto que yo te digo? ¿Cómo la perspectiva de él, su criterio, su mirada de las cosas, su punto de vista, hasta un punto afectaba esos planes que Dios
tenía con él. Porque Dios lo llama y Dios le dice que mediante él lo iba a escoger, lo iba a levantar para librar a Israel. Y mire lo que le dice Gedeón al Señor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Viene Dios y le dice: te voy a levantar para que salves a Israel. Ahora la perspectiva que se ve que él tenía de la realidad, de las cosas y aún de sí mismo, no era la de Dios. Entonces le dice al Señor: ¿con qué voy a salvar yo a Israel de la mano de los madianitas? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Esto tenía que ver con lo cultural, con lo que a él le habían enseñado. Por lo general siempre se escogía el primogénito. Esa era la costumbre. Eso era hasta un principio, te diría, que había en la palabra de Dios. Pero evidentemente Dios tenía otros planes. Ahora, esa manera en que Gedeón había sido educado le había dado una perspectiva a la hora del llamado de Dios, para que le diga al Señor: yo no soy el indicado, yo no soy el mayor. Hay otros en mi casa que son mayores que yo. Entiendo, Dios, que tendrías que ir a buscar a esos otros mayores, más mayores que yo. Mire qué interesante que es esto de la perspectiva. Cómo nosotros vemos. Gedeón le dijo a Dios: te estás equivocando, yo no soy el que vos buscás, yo no soy el indicado, yo soy el más débil. Le menciona más adelante que la tribu de la que él pertenecía era la más pequeña de Israel, y de hecho era la más pequeña de Israel. Pero esa mirada que él tenía de las cosas hasta en un punto estaba demorando los planes de Dios. Luego vamos a ver qué respuesta le da el Señor a cada uno de estos personajes. Pero primero me quiero quedar con la mirada de ellos, me quiero mirar con el criterio con que ellos le respondieron al Señor. Le dice: somos pocos, somos débiles y somos pobres. Has elegido mal, no soy el indicado, tenés que buscar a otro. Mire, todas las veces que Dios llama y tiene planes con ellos que Dios llama, hay una reacción producto de nuestra formación, de lo que nos han dicho, aún de nuestra propia estima o autoestima, si es alta o es baja, que puede dificultar los planes de Dios para nosotros. Hasta acá Gedeón le estaba diciendo a Dios: conmigo no cuentes, yo no soy el indicado porque yo soy pobre, como dije, soy débil y no soy el indicado. Además somos pequeños, es una tribu muy pequeña de la cual yo formo parte, así que tenés que buscar a otros que tengan mayor cantidad de personas en sus tribus, que a la vez sean más fuertes y tengan más plata. Eso es lo que le dice Gedeón al Señor. Esa era su perspectiva de la realidad que él estaba viviendo. Pero vamos a otro personaje de la Biblia que le dice a Dios otra cosa distinta. A lo mejor una de estas cosas son las que vos le dirías a Dios o le has dicho a Dios para que el Señor traiga esta palabra en esta tarde-noche. Vayan a sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73 y verso 16. Este músico y profeta, porque profetizaba en el nombre de Dios también, estaba pasando por un periodo muy malo. Yo le cuento para que usted entienda por qué le dice esto al Señor. Estaba pasando por un tiempo muy malo y entonces le dice al Señor: Señor, dice la Biblia que veía el progreso de los impíos y empezó a sentir envidia. A la gente mala le iba bien. Mire si no describe nuestras sociedades modernas. A la gente buena no le iba tan bien. Él se consideraba de los buenos y le dice a Dios: la verdad que no me ha ido tan bien en estos años que te conozco. Pero le dice a Dios esto que es muy interesante. Versículo 15 del capítulo 73. Y si dijera yo, hablaré como ellos, hablando de los no cristianos o de los que no seguían a Dios, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para él. Él llegó a la conclusión que en vano era ser cristiano. Esa es la conclusión a la que él llegó. Miró la realidad que lo rodeaba según su perspectiva de las cosas y dijo: en vano es ser cristiano. En esas
palabras estaba diciendo: a la generación de tus hijos engañaría, porque él como salmista había instruido a Israel, había instruido a que sigan a Dios, a que Dios era un Dios grande, Dios era un Dios fiel, Dios era un Dios suficiente, pero tal mal estaba él, por eso que estaba pasando en su vida y por esa mirada de las cosas que él tenía, que llegó a la conclusión: en vano es que seas yo cristiano. Muchas veces cuando las situaciones son adversas, cuando las cosas salen mal, cuando los planes no los podemos concretar en tiempo y forma, llegamos a la conclusión como Asaf: en vano es ser cristiano, en vano es guardarnos en santidad, en vano es creer a Dios. Y a veces miramos a los que no creen a Dios y como él, mire la perspectiva de la vida que tenía. Es un salmo maravilloso para extraer enseñanza, porque como te dije recién, él veía a los impíos y le dice: al Señor les va mejor que a nosotros. Se mofan, no tienen zozobra, no tienen problemas de salud ni de plata. Así estaba mirando él la vida y llega a la conclusión, mirando la vida así, llega a la conclusión: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué mantenerme siendo fiel a Dios? Luego vamos a ver lo que Dios le contesta a estos personajes bíblicos. Pero vamos ahora, acompáñenme a mirar un poco a Elías en el primer libro de Reyes y capítulo 19, verso 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y verso 14. Hay allí otro hombre. Grábese esto que yo dije, porque después voy a dar la respuesta a cada uno de ellos según Dios se la da. ¿Están con la Biblia ahí los hermanos Tati? Bueno, usted conoce la historia. Él había huido porque temía de la reina. Acababa de tener una gran victoria en el capítulo 18, pero en el capítulo 19, 17 y 18, el 19 él escucha que la reina la andaba buscando y huye con mucho temor. Pero él tenía una mirada de las cosas. No huyó a la cueva porque sí nomás. Él tenía una mirada de las cosas. Según él, las cosas estaban pasando de un modo. Ese era su criterio, ese era su punto de vista, esa era su perspectiva de lo que pasaba por Israel en aquellos días. E insisto con esto porque la verdad que me he gozado con Dios un rato en la oficina de ver estos casos y cómo afecta nuestra perspectiva de las cosas. Porque para él la vida como se lo dice a Dios. Y vamos a ver qué le dice a Dios. Capítulo 19 y verso 14 dice: y él le respondió al llamado que Dios le hacía: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y hasta acá esto era cierto, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a todos los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Así veía Elías lo que estaba pasando en Israel por aquellos días. Dios, ya nadie tiene interés en vos. Dios, ya nadie te sigue. Dios, ya nadie tiene interés en el Evangelio. Ya nadie quiere seguir tus enseñanzas. Sería actualizar las palabras de Elías al tiempo de hoy. Ya no hay quien te busque. Ya no hay quien te siga. Cuando Elías llega a la conclusión de que estaba solo, sin familia, sin pueblo de Dios, sin propósito, entonces dice: no vale más la pena vivir. Ya no hay otros cristianos como yo que tengan pasión por Dios como la tengo yo. Según Elías, las cosas estaban pasando como él la veía. Ya vamos a ver lo que le contesta Dios. Solamente para fundamentar en este tramo cómo es que las perspectivas que tengamos de los hechos hacen que los hechos sean para nosotros al menos como nosotros creemos que son. Gedeón le dice a Dios: yo soy pobre, somos pocos, somos débiles, no podemos. Asaf le dijo al Señor: en vano es que sea cristiano yo. Elías le dice a Dios: ya nadie queda de tus seguidores. El único seguidor que tenés soy yo y me buscan para matarme. Le dice a Dios: en poquito más no te va a quedar nadie, Señor. Y esa perspectiva que él tenía de la vida lo iba a condicionar para los planes que Dios tenía con él. Pero hubo una mujer también, como dije, esto es para más allá del género, esto es para varones y mujeres, para grandes y jóvenes, porque la verdad que hay varios en la Biblia cuya perspectiva los ha condicionado a los planes que Dios tenía para llevar a cabo esos planes que Dios tenía con ellos. Acompáñenme por favor a San Juan capítulo 11,
de la palabra del Señor. San Juan capítulo 11 está la muerte de un amigo y las palabras de una amiga del Señor. Voy a dejar un ratito para que puedan buscar desde los versículos 21 al 39, 17 al 27 y luego del 28 al 37 y un poquito más. Está esa charla que él tiene con aquellas mujeres. Marta le dice al Señor, versículo 21 del capítulo 11, y Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Cuenta la historia que mandó mensajeros a decirle a Jesús, Señor, tu amigo, mi hermano Lázaro está grave, está enfermo y muy grave. Y cuenta la Biblia también que el Señor se quedó allí 3 días y luego vino. Por eso que Marta le dice al Señor, es tarde ya, me fallaste, ahora es tarde. Muchas veces nuestra mirada de las cosas hace que pensemos que es tarde. Y si nosotros pensamos que es tarde para que Dios intervenga, entonces pensaremos también, Dios nos ha fallado, Dios no ha cumplido, Dios no vino a tiempo a nuestra necesidad. La mirada de Marta que tenía de la muerte de su hermano no era solamente que había muerto por alguna muerte natural, por alguna enfermedad, sino que en su mirada había incluido a Dios. Y en esa mirada creía que Dios le había fallado y se lo dice al Señor, me fallaste, hubieses venido cuando te mandamos avisar, entonces seguramente ahora gozaríamos de nuestro hermano y disfrutaríamos de él. Muchas veces nuestra perspectiva de las cosas hace que pensemos que Dios nos ha fallado, que Dios no ha podido llegar a tiempo a nuestra necesidad, y eso condiciona nuestra fe. En el caso de Elías se encerró en la cueva, en el caso de Marta se cerró a un milagro que Dios tenía previsto hacer para ellos como familia. Tan importante es nuestra perspectiva de las cosas, tan importantes son nuestros puntos de vista cuando no están en armonía con lo que dice Dios, afecta los planes de Dios, afecta el obrar de Dios, afecta nuestra relación con Dios y afecta lo que vamos o no a recibir de Dios. Así que te invito a que vayas pensando cuál es tu mirada de las cosas, cuáles son tus criterios de las cosas, porque eso va a alejarte o acercarse a Dios. A veces la mirada acerca de los problemas, por ejemplo, y nuestra perspectiva por nuestro estado vulnerable hace que los problemas se vean totalmente dimensionados, totalmente exagerados, pero no es que el problema sea tan grande, sino que yo estoy mal y veo ese tamaño en el problema. Pero cuando podemos mirar las cosas como Dios las ve, no solo que recuperamos la fe en ese Dios, sino que también Dios puede usarnos y puede obrar a nuestro favor conforme a los planes que Dios tenía. Porque como vamos a ver, hasta que ellos no cambiaron su perspectiva de las cosas, no pudieron ser usados por Dios, no pudieron recibir la bendición de Dios tampoco, como ya lo vamos a ver. El último de los casos que te quiero compartir se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6 y verso 15. Vamos a ir por allá, hoy vamos a leer todas las citas, casi. Me dejo las de memoria, que son la respuesta del Señor. El segundo libro de Reyes, capítulo 6 y verso 15. Se levantó a la mañana, estaban rodeados, el profeta con su criado, estaban rodeados por los enemigos. Y claro, era lógica la perspectiva del criado, pero no tan lógica desde el punto de vista de Dios, porque los dos estaban viendo lo mismo, Eliseo y su criado, pero evidentemente la perspectiva de las cosas no era exactamente igual, porque dice la palabra que en el versículo 15 se levantaron de mañana, se habrán aseado, se lavaron la cara, y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía, este es Giezi, que servía al varón de Dios. Y aquí que un ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro, entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos sonados, estamos terminados,
Cuando él se levantó de mañana y luego levantó su cabeza, le dijo a su siervo o a Eliseo, que era el siervo del Señor: son muchos más y más fuertes que nosotros los enemigos. Los enemigos que nos rodean son mucho más y mucho más fuertes que nosotros. En la semana pasada predicamos sobre Josafat, ¿no? Y qué importante que es la perspectiva que tengamos, qué importante que es la visión que tengamos. Para Jesse era el final. Acá, hasta aquí llegamos. Estos enemigos son invencibles, son muchísimos, porque tenía que ver con su mirada. No me canso de pensar, no me canso de reflexionar cómo afecta la mirada de las cosas, cómo afecta nuestra mirada de las cosas el obrar de Dios, cómo afecta los planes que Dios tiene para nosotros y nuestra relación con Él. Pero vamos por un momento a las respuestas del Señor. Cuando Gedeón le dice en el capítulo 6, verso 15, somos pocos, somos débiles y somos pobres, en el versículo 16 le dice Dios: sos más fuerte de lo que crees. Con esta tu fuerza, le dice a Gedeón, yo voy a salvar a Israel. Qué importante es como Dios nos ve, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Gedeón dice: yo no voy a poder, y Dios le dice: sos mucho más fuerte de lo que vos creés que sos. Más de una vez nos limitamos porque nuestra mirada de nosotros mismos nos inhabilita a creerle a Dios y a hacer las cosas según Dios tiene planeado hacer. Hermano querido, la iglesia de Dios, como dije esta mañana, está diseñada con el poder de Dios, con la gracia del Señor, con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios. Todos los recursos de Dios están a disposición de la iglesia cristiana. Por eso esa respuesta que el Señor le dio a Gedeón bien es aplicable a nosotros los cristianos. No porque nosotros tengamos fuerza en nosotros mismos, sino que tenemos la fuerza de Dios a nuestra disposición. Como decía el apóstol Pablo, Dios actúa poderosamente en mí. Él no creía ser Él el que hacía toda esa obra que le conocemos hacer, sino que Él reconocía que con potencia Dios obraba en él. Amado hermano, a lo mejor te has creído mucho más débil para resolver aquello que Dios tiene en sus planes, resolver mediante tu vida, mediante lo que Dios te ha dado. Pero déjame decirte que hoy, como Gedeón, Dios te dice: tenés mucho más recursos de lo que creés tener, tenés mucha más fuerza de la que creés tener. Levantate en el nombre de Dios hoy y lleva a cabo esos planes que Dios tiene para vos y tu familia. A Asaf, a ese que le dijo al Señor: en vano es ser cristiano, en los versículos 17 y 18 Dios le dice: mirá el final de los malos. Muchas veces hemos visto el ascenso social por las vías que no corresponden, por las vías fáciles o aún las del delito. Pero un día la justicia llega. Y si no llega la justicia de la tierra, bueno, llegará la justicia divina. El Señor le dice a Asaf: no mires en lo inmediato, mira el final de los que hacen las cosas bien o los que hacen las cosas mal. Siempre habrá un final de bendición para los que hagamos las cosas bien. Y a menos que se arrepientan, siempre habrá un final de destrucción para los que hacen las cosas mal. Lo que le está diciendo el Señor a ese hombre, a ese músico y profeta: no mires en lo inmediato, a lo mejor mirás a tu alrededor y las cosas son como vos las ves. Pero si mirás a largo plazo, si mirás al futuro, verás que a los que hacen las cosas mal les va mal, pero a los que hacen las cosas bien, bien les va. Luego dije que Elías le había dicho a Dios: nadie te busca ya, estoy yo solo. El Señor le dice: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Según la perspectiva de Elías, él estaba solo y ya esperanza no había. Dios le dice: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Si Elías hubiese sabido que había 7,000 que no habían doblado aún las rodillas, seguramente que no estaba en la cueva, hubiese ido a buscar a los 7,000. Pero como en su perspectiva él estaba solo y a punto de ser
ser ejecutado, entonces se fue a la cueva. ¿Por qué te digo esto? Más de una vez nuestra mirada de las cosas no nos permite ir en el sentido correcto, como no nos permite ir al lugar correcto, como no nos permite posicionarnos correctamente, porque estamos equivocados en nuestra perspectiva, porque estamos equivocados en nuestra mirada. Entonces Dios le tiene que decir a Elías, no es como vos suponés, no es como vos lo ves, no es como vos creés, sino que tengo a 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y luego le dice el Señor a Elías, tengo planes con vos, quiero que te levantes y unja al rey de Siria, al rey de Israel y a un profeta en tu lugar, porque aún tengo planes contigo. Qué hermosas son las respuestas de Dios y cómo cambia nuestra mirada de las cosas cuando podemos escuchar su voz y cuando podemos entender que la mirada que Dios tenga de los hechos es mucho más importante que la mirada que vos y yo podamos tener de esos mismos hechos. A Marta el Señor le dijo, si crees verás mi gloria, si podés creer lo que yo te digo, entonces verás lo que soy capaz de hacer. Marta le dice, no Señor, es tarde, ya llegaste tarde, ya me fallaste. El Señor le dice, cree y verás mi gloria. Si solamente tú puedes creer, entonces verás lo que yo soy capaz de hacer. Hermano, muchas veces le decimos a Dios, Señor, es tarde, y Dios dice, yo tengo el tiempo en mis manos, yo sé cuándo lo voy a hacer, porque para Dios no era difícil sanar en su lecho de dolor a Lázaro o resucitarlo de su sepultura. Así que lo que cuenta la Biblia, que el Señor fue hasta la sepultura con Marta, con María y con todos los demás, y hizo el gran milagro ese día. Pero la perspectiva de Marta era, es tarde ya. A veces le has dicho a Dios, o en este tiempo le has dicho a Dios, es tarde para que Dios intervenga en esto. ¿Y qué sabes cuáles son los planes de Dios? ¿Qué sabes cuáles son los planes de Dios? Si Dios sanaba a Lázaro, hubiese sido una gloria para él, levantar un enfermo. Pero como Dios tenía pensado glorificarse aún más, entonces levantó a un muerto. Cuando las cosas empeoren, entonces Dios se va a glorificar más. A lo mejor le has dicho al Señor, es tarde Dios, según tus planes, según tu criterio, según tu punto de vista, en definitiva, según tu perspectiva. Es tarde, pero ¿qué sabes los planes que Dios tiene? A lo mejor como Marta tiene que decirte el Señor, si tan solo puedes creer en lo que yo soy capaz de hacer, entonces verás mi gloria. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6, pero versos 16 y 17, que Eliseo oró al Señor y le dijo, te ruego que abra los ojos de mi criado. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a ese criado y pudo ver el ejército de Dios, carros de gente de a caballo, carros de fuego y gente de a caballo. Una expresión así da cuando ve el ejército de Dios. Lo que el Señor le mostró a ese criado, que son más los que están con nosotros y mucho más fuertes que nuestros enemigos. Son mucho más y mucho más fuertes los que están con nosotros que nuestros enemigos. El Señor en todas estas intervenciones, en el caso de Gedeón, de Asaf, de Elías, de Marta y aún de Jesse, el Señor les mostró que su mirada, su perspectiva, su criterio, su punto de vista no representaba exactamente lo que allí estaba pasando, ni lo que iba a pasar. Muchas veces tenemos que pedirle al Señor que Dios cambie nuestra perspectiva, que Dios cambie el lente mediante el cual vemos las cosas. Y yo podría, un argumento bastante simple es mirar las cosas como Dios las ve, es mirar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y eso es concreto porque es así. Pero a veces en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, Él puede mostrarnos una realidad que no estamos viendo. A veces como Eliseo tenemos que pedirle al Señor, por nosotros o terceros, Señor, abrile los ojos para que pueda ver la grandeza de tu ejército. Abrile los ojos para que pueda ver la grandeza de tu poder. Abrile los ojos para que puedan ver tus planes, para que puedan ver, como en el caso de Elías, que no estaba solo, sino que había 7,000 como él, a los cuales Dios habría preservado. Que le abra los ojos como le abrió a Marta y le haga ver que a lo mejor era mucho mejor para Dios levantar a Lázaro de su tumba que de su lecho de dolor. Pero para Marta las cosas habían terminado ya. Dios le había fallado, no había ya más que hacer. Sin embargo, el Señor le da esa maravillosa respuesta. Yo tengo como reflexión, como frase final, no importa dónde estemos, importa que Dios esté allí para sacarnos de donde estamos.
No importa dónde estemos, importa que Dios esté allí para sacarnos de donde estamos. Yo lo veo a Asaf enredado, marañado en sus propios pensamientos, pero Dios estaba allí para sacarlo. Yo lo veo a Elías en medio de la cueva, en la incredulidad y el miedo que le dio, que Jezabel lo anduviese buscando, pero lo veo a Dios allí para sacarlo. Por eso que puse esa frase para terminar esta reflexión. No importa dónde estemos, importa que Dios esté allí para sacarnos. Marta, presa de la incredulidad y del dolor por la pérdida de su hermano, no podía ver lo que Dios era capaz de hacer. No importa cómo nosotros vemos, importa si podemos ver cómo Dios lo ve. No importa lo que nosotros vemos, importa si podemos ver cómo Dios lo ve. Eso es lo que importa. Eso es lo que va a cambiar nuestra relación con Dios y nuestra expectativa de Dios. Eso es lo que va a llevar a cabo, no, o hacer llevar a cabo, no, los planes de Dios para nosotros. Es determinante nuestra perspectiva en el sentido que condiciona el obrar de Dios, pero no para los hechos consumados. Para los hechos consumados es determinante lo que Dios ve. Por eso que no me quería quedar sin la respuesta que Dios le da a cada uno de ellos. A Gedeón le dice, sos más fuerte. A Marta le dice, cree en mí que vas a ver mi gloria. Al criado le hace ver que el poder que Dios tenía era mucho mayor. A Asaf le hace ver que el final para los que hacen las cosas buenas es bueno, y el final para los que hacen las cosas malas es malo, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Mire, en este tiempo han pasado muchas cosas, y a lo mejor tu perspectiva de lo que Dios está haciendo en este tiempo no se corresponde, no se alinea con la mirada que Dios tiene de eso mismo que ha ido pasando. Esta mañana en el templo hablamos acerca de la iglesia y algunos criterios de la iglesia original, porque en esta cuarentena algunas cosas han ido cambiando. Van cambiando en la mente de los cristianos, van cambiando en la mirada que los cristianos tienen de los mismos temas que profesaban antes de la cuarentena o de la pandemia, y la cuarentena como medida. Entonces refrescamos algunos principios de la iglesia original, porque la iglesia ya está diseñada. No es que cada uno tiene que ver la iglesia como le parece. Antes que decía, a mí me parece que la iglesia, deberíamos decir, dice la Biblia que la iglesia es tal o cual cosa, dice Dios que la iglesia es tal otra, porque la verdad que nuestras miradas y criterios pueden servir para entretenernos en una conversación, pero no será definitoria a la hora de que Dios lleve a cabo sus planes, a menos que veamos las cosas como Dios las ve. Esas miradas, digo yo, no representarán a Dios ni su palabra. Como dije antes de decir, a mí me parece que tal cosa es de tal modo, debemos decir, Dios dice que las cosas son así, o Dios dice que son de este otro modo. Yo quiero invitarte por un momento a que vos pienses en este tiempo cuáles son tus perspectivas acerca de tu tema, o de los temas que te preocupan en este tiempo o que te ocupan en este tiempo. De lo más importante, ¿qué estás pensando respecto de eso a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo estás encarando, afrontando esos temas que son importantes a la luz de la mirada de Dios? Como dije cuando comencé este sermón, no fue casual que elijamos esta canción. Dame tus ojos para ver, Señor. Ayúdame a aprender a mirar las cosas como tú las ves. Aún a las personas como Dios las ve. Aún a los gobernantes como Dios los ve. Y si nuestra perspectiva fuese 100% según el modelo bíblico, el diseño de Dios, el paradigma de Dios, entonces estaríamos mucho más cercanos en las opiniones y posturas. El punto es que a veces nos vamos separando de la mirada de Dios para construir nuestra propia perspectiva. Insisto, sinónimos de perspectiva, nuestra propia posición, nuestros propios criterios, nuestros propios puntos de vista y nuestra propia óptica de las cosas. Y eso a veces no permite, como dije, que Dios pueda llevar a cabo sus planes. No le iba a permitir a Gedeón ser el libertador como fue, a menos que él cambie su perspectiva y empiece a verse como Dios lo veía. No iba a ser posible que Asaf vuelva al templo a cantarle a Dios, al menos que él cambie esa perspectiva que tenía de los impíos o de los que no conocían a Dios. Marta no iba a poder ver la mano de Dios, a menos que ella cambie su mirada de eso que había pasado en su familia. Yo no sé cómo estás mirando la enfermedad que ha acontecido en tu casa, ni los conflictos que pudiera haber, o los planes que Dios tenga para vos a nivel ministerial, lo que Dios te haya contado, pero es determinante
que puedas ver las cosas como Dios las ve, que tu perspectiva esté en sintonía con la de Dios para eso que tenés delante tuyo, aún para tu propia familia, para los planes, para el trabajo, para el matrimonio, para las finanzas y para todo cuanto rodea tu vida. Es muy importante que lo veas como Dios los ve. Como dice un refrán, no sé si es argentino, pero aquí lo decimos, todo depende del cristal con que se lo mire. Todo depende de la perspectiva con la que miremos. Si todo lo que miramos lo miramos a la luz de la revelación de la palabra de Dios, como dije, entonces podemos estar seguros que nuestra perspectiva es según los ojos de Dios, que nuestra perspectiva es según la mirada que Dios tiene de esos temas que nos preocupan o que, como dije, nos están ocupando. Quiero dejarte que por un momento te presentes delante de Dios. A lo mejor te has visto débil, a lo mejor como pasaba por la formación que ellos tenían en el caso de Gedeón, el no ser el mayor lo había condicionado, era su mirada de las cosas. Dios le tiene que decir, sos mucho más fuerte de lo que vos pensás que sos. Él llegó a la conclusión, la tribu menor, la que menos recursos económicos tenía, encima él era el más chico, no era el indicado. Hasta que no cambió esa perspectiva de las cosas, entonces no podía llevar a cabo los planes de Dios. Elías le dijo al Señor, Señor, ya nadie queda, ya nadie te busca. Hasta que no cambiase esa perspectiva de las cosas, no podía levantarse y ungir a los reyes que te mencioné y a Eliseo como su sucesor. A lo mejor has demorado algún plan que Dios tenía para con vos, porque todavía no podés mirar las cosas como Dios las ve. Todavía tenés que cambiar tu perspectiva de las cosas que estás mirando, porque no se condicen con la perspectiva que Dios tiene. No están en sintonía, en armonía y en línea con lo que Dios ve. Te invito a que cierres tus ojos por un momento, que te presentes delante de Dios ahí en tu casa. Y que te repases por un momento. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando observas? ¿Qué ves cuando observas? ¿Es tu mirada el resultado de tu acercamiento a Dios y su palabra? ¿Podés tener una mirada, una perspectiva bíblica en todas las cosas? ¿Son tus criterios, puntos de vista, opiniones y posicionamientos el resultado de tu formación en la palabra del Señor? Entonces podemos estar seguros, podemos estar tranquilos de que nuestra perspectiva es la de Dios. Si tienes que cambiar algo, aprovecha esta noche para presentarte delante del Señor y comenzar a permitirle a Dios que provoque esos cambios en vos. A lo mejor has creído que para alguna cosa Dios se olvidó de vos y que ahora es tarde. Dios es el Señor de los tiempos. En sus manos están nuestros tiempos y los suyos y todos los tiempos. Dios es el Señor de la historia. A lo mejor Dios se ha demorado según nuestro criterio y perspectiva, pero en los tiempos de Él están bien las cosas. Así que confía en su soberanía y en su amor por vos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Escritura por allá por Eclesiastés. A lo mejor has creído que tendría que haber sido antes. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Pero pedirle a Dios la gracia de reconocer su perspectiva en esos temas que tan importantes son para vos. Y Dios va a completar esos planes que tiene contigo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de esta tarde. Gracias, Señor, porque me he gozado en analizar a estos personajes, hombres y mujeres, distintos entre sí, algunos profetas, otros jueces o gobernantes, sería para la actualización de la figura nuestra, por lo menos en estos días. Sin embargo, con la misma raíz del problema, de que su mirada de las cosas no era la tuya, de que ellos estaban condicionados porque su perspectiva no era la tuya. Y hasta que no pudieron cambiar esa perspectiva y asociar su perspectiva a la tuya, no pudieron llevar a cabo tus planes. Gedeón no fue el libertador hasta que no se vio como tú lo veías. Asaf no pudo volver al templo hasta que no vio las cosas como tú las veías. Elías no pudo salir de la cueva hasta que no se vio como tú veías. Y así podíamos citar, Giesi no pudo cumplir sus planes hasta que no vio ese ejército que él no podía ver. Señor, ¿cuántos planes en nuestra vida se demorarán? Porque nuestra perspectiva, posicionamiento, criterio, punto de vista u óptica no son las tuyas, no son las correctas, no son las que tienen que ser. Pero en esta tarde noche yo te pido por todos aquellos que están ahora conectados o aquellos que después miran este mismo mensaje por YouTube, que tú estés hablándoles al corazón. Seguramente alguno estará mirando equivocadamente. Seguramente alguno su óptica será equivocada sobre algún tema.
pero quieras traer luz y revelación por tu palabra y por tu Santo Espíritu, para que ellos puedan alcanzar aquellos planes que tú tienes para ellos. Señor, en el caso de los que elegí como para reflexionar esta tarde, hasta que no cambiaron su mirada, hasta que no cambiaron su perspectiva de las cosas, vos no pudiste llevar a cabo los planes que con ellos tenías. Por eso, Señor amado, ayúdanos a que eso no nos pase. Ayúdanos a ver las cosas como vos las ves, a tener una mirada de las cosas como vos la tenés, para que vos puedas cumplir tus planes en nosotros. Gracias te damos por este tiempo compartido, por tu bendita palabra. Y aún puedan meditar en sus corazones los hermanos esta palabra hermosa y puedan repasar sus criterios, posicionamientos, puntos de vista u óptica, en definitiva su perspectiva de las cosas, porque en algún punto de eso dependerá que tú cumplas sus planes con ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer.